Como recordáis, en el último vídeo estuvimos pintando el FJ43 armado con un cañón sin retroceso SPG-9. Así que en el vídeo de hoy voy a enseñaros cómo dotar a este vehículo de un tripulante. Para ello utilizaré este set de luchadores palestinos. En este caso he elegido la figura que está alertando de un peligro y que porta en su mano un AK-47. Como puede apreciarse, el modelado es muy bueno y necesitará muy pocos retoques para convertirse en una figura espectacular. A la hora de trabajar con miniaturas de resina, debemos tener en cuenta las herramientas que vamos a utilizar, pues son diferentes a las que utilizaríamos en caso de que fuese de plástico. En primer lugar, puede ser necesario un poco de masilla. Las miniaturas las pegaremos utilizando cianoacrilato, una cuchilla para quitar líneas de molde y una herramienta de corte para separar las piezas de su soporte. En este caso, comenzaré separando las piezas de su soporte. Como podéis observar, intento cortar lo más lejos posible de la pieza en cuestión. Y una vez hecho esto, intento eliminar la mayor cantidad de soporte posible sin dañar la pieza. Posteriormente, la repasaremos con el cúter. En piezas pequeñas y estrechas, como por ejemplo el cañón del AK-47, debemos tener mucho cuidado a la hora de aplicar fuerza. Así que tened esto en cuenta a la hora de separarla de los soportes. Aquí puede apreciarse cómo quito el exceso de soportes que queda en la pieza utilizando para ello la cuchilla. Debemos tener mucho cuidado a la hora de manipular la resina, ya que una de sus características es la fragilidad, en especial en estas piezas tan pequeñas. Si por error dañáis alguna de las piezas, no os preocupéis, ya que podréis volver a unirla utilizando para ello cianoacrilato. Otra recomendación que os hago es que limpiéis vuestras figuras de resina con agua tibia y jabón antes de empezar a montarlas y pintarlas. Como veis, he dejado un pequeño soporte en el pie para manipular la pieza más fácilmente. Y una vez hecho esto, utilizaré el superglue para pegar un brazo, ya que este brazo en concreto no dificultará el proceso de pintado. Como vais a ver un poquito más adelante, el otro brazo lo dejaré separado para poder llegar a todas las partes de la miniatura sin ningún problema. Para pegar la figura, tan solo hace falta mantenerla en la posición deseada durante unos segundos. Conviene ensayar esta posición antes de aplicar el pegamento, para así evitar posibles fallos. Y una vez hecho esto, comenzaré a imprimir la miniatura utilizando para ello imprimación acrílica de tercera generación, en este caso de color negro. Como veis, evito cubrir toda la miniatura de una sola pasada y en lugar de ello voy aplicando pequeñas pulverizaciones hasta que imprimo totalmente la miniatura. Eso evita que la pintura se acumule y cree efectos indeseados. Comenzaré a pintar la chaqueta utilizando para ello Extra Dark Green, en este caso aplicado a aerógrafo, ya que eso me dará cierta rapidez en el proceso de pintado. Como veis, se trata de una base muy oscura, y sobre la que posteriormente iré trabajando el juego de luces. Es importante que recordéis pintar todas las piezas que van en el mismo color. Y una vez hecho esto, comenzaré a pintar los vaqueros, utilizando Strong Dark Blue y Dark Prussian Blue. Para ello utilizaré capas muy diluidas. En esta parte debemos de tener mucho cuidado de no manchar la chaqueta, aunque si por error ocurre, no os preocupéis, tiene fácil solución, ya que estamos en una fase muy inicial del proceso de pintado. Y si necesitáis acelerar el secado de la pintura, podéis utilizar un secador. Para la capa base del portacargadores utilizaré Canvas Tone mezclado con negro. Aunque podéis usar pues prácticamente cualquier color, ya que estos portacargadores, también conocidos como Chicom, se fabrican en multitud de tonos, así que elegid el que más os guste. Elegí este para crear un poco de contraste entre la chaqueta y el portacargadores.
y comenzaré a aclararlo usando para ello Canvas Tone. Mi método para pintar las figuras es empezar siempre desde el centro hacia el exterior, así que dejaré pintada totalmente esta pieza antes de pasar a la chaqueta y luego a los pantalones. Como veis, aplico las pinceladas solo en las áreas más resaltadas del portacargadores, generando así la ilusión de que hay sombra. Para generar una luz aún más extrema, utilizaré Buff y Canvas Tone. En este caso, lo aplico con líneas irregulares para dar la sensación de que es algo textil y que se pueden ver un poco los hilos. Esta es una forma muy sencilla de generar lo que llamamos textura textil. Y si veis que el salto queda muy fuerte, siempre podéis unificarlo utilizando para ello una veladura del tono medio. Aunque en este caso no fue necesario, ya que consideré que me gustaba mucho el resultado que había obtenido. Como veis, podemos generar un juego de luces y sombras sin recurrir a los tan utilizados shades. Para iluminar el verde, recordad que debemos utilizar amarillo. En este caso utilizaré un amarillo muy potente como es Laser Yellow. Hago una pequeña prueba en la hombrera y voy aplicando la pintura muy diluida de la misma forma que hice anteriormente en el chaleco. Una vez la prueba se ha secado y que he comprobado que me gusta el resultado, lo aplico por toda la chaqueta. Y como veis, este es el resultado. Una iluminación muy sutil. Y recordad que si queréis seguir iluminando como es mi caso, pues solo tengo que añadir un poquito más de Laser Yellow a la mezcla e ir reduciendo cada vez más la zona de aplicación. De esta forma conseguiremos simular la iluminación pues, que tendría un objeto en la vida real. Con este último paso daríamos por terminada la chaqueta del combatiente. Pasemos ahora a los pantalones vaqueros. Volveremos a la mezcla de antes, Dark Prussian Blue y Strong Dark Blue. En este caso añadiré un poco más del color claro a la mezcla. Y comenzaré dando veladuras en toda la superficie. Y ahora con Ducat Blue y Dark Prussian Blue comenzaré a darle a los pantalones ese color azul tan característico de los vaqueros. Como veis, en los pantalones estoy trabajando de forma muy diluida, ya que quiero que se sigan notando los matices del color anterior y así no quede un azul muy saturado. Además de esto, este paso solo lo estoy aplicando en la zona que más luz recibiría, respetando en medida de lo posible la parte inferior del pantalón. Una vez seca esta capa, volveremos a la mezcla de Dark Prussian Blue y Ducat Blue, pero esta vez añadiendo un poquito más de Ducat a la mezcla. Como veis, lo voy aplicando en forma de pequeñas líneas aleatorias, para simular de nuevo, como hicimos en el chaleco, esa textura textil de la que hablábamos antes. Una vez más, os insisto en que estas capas deben aplicarse muy diluidas, para que no quede un efecto irreal, y si os pasáis de nuevo iluminando, podéis aplicar una veladura a todo el pantalón del tono medio. Para que veáis cómo funciona esa veladura de la que estoy hablando, voy a aplicar una luz muy extrema utilizando para ello Ducat Blue puro. Lo voy aplicando en las zonas que más luz recibirían, como esa parte del camal del pantalón que recibe mucha luz, esta parte de aquí del muslo, la rodilla y todo eso, y ya veréis cuando quite la mano, pues como queda demasiado exagerado. Aquí podéis ver cómo queda un azul muy intenso comparado con el azul que hay a su alrededor, es decir, el salto es muy brusco. En comparación, por ejemplo, pues con el chaleco o la chaqueta, pues que son de unos colores mucho más pardos y mates. Así que voy a proceder a aplicar una veladura por todo el pantalón de Dark Prussian Blue. Y una vez que esté seco, ya veréis cómo se unifican todos los tonos, quedando el pantalón de forma mucho más realista.
Para pintar la piel, comenzaré con una base de Illa 31. Como veis aquí, me preocupo de cubrir toda la superficie que va en la piel, dejando el negro únicamente en la parte de los ojos. Si queréis ampliar conocimientos acerca de pintar pieles, os recomiendo el libro Learning Series número 6 de AK Interactive, que está dedicado en exclusiva al tema de pieles y que a mí personalmente me ha servido bastante. Siguiendo con el pintado, mezclaré este Illa 31 con un poquito de Sunny Skin Tone. Aplicaré esta mezcla por las zonas más resaltadas de la cara y las manos, dejando un poquito del color anterior para generar de nuevo esa ilusión de sombra y de luz. A la hora de pintar el ojo utilizaré Grimy Grey para la esclerótica y Burnt Amber para el iris. Y para el pañuelo de la cintura utilizaré Black Red, aplicado en consistencia de capa base. En estos últimos pasos sí que hay que ser muy cuidadoso para no manchar las partes adyacentes. Con Black Red y Matte Red iluminaremos el pañuelo utilizando la misma técnica que vimos anteriormente. Como veis, para dotar a nuestras figuras de un poco de riqueza visual, jugamos mucho con los contrastes. El del chaleco clarito con la chaqueta oscura y el pañuelo rojo en contraste con los pantalones azules. A la hora de pintar blanco, el color grafite es una excelente base. Así que lo iré aplicando por la Palestina en consistencia de capa base, con también muchísimo cuidado de no manchar las zonas adyacentes. También lo utilizaré en la suela de las zapatillas y en este logo que seguro que todos reconoceréis. Si queremos iluminar este color, tan solo tendremos que aplicar un poquito de Grimy Grey. Recordad no abusar del blanco puro, ya que eso quedaría un poco falso. Así que si queréis aclarar esta mezcla de Grimy Grey y de grafite, añadid un poquito de Grimy Grey a la mezcla. Y reservad el blanco puro para esa parte en la que queréis dar un brillo o un punto final de blanco. Por último, y tras iluminar con el blanco este pañuelo palestino, comenzaré a hacer ese patrón que suelen llevar estos pañuelos ajedrezado. Para ello utilizaré Dirty Red, y aquí viene cuando tenéis que jugar un poco con la distancia y un poco ser pillos y pensar que las miniaturas se van a ver desde cierta distancia, así que no hace falta que lo hagáis perfectos. Yo en este caso pues he hecho muchos puntitos rojos. Pasaré en este caso a pintar el AK-47 y para ello le daré una capa base de negro a pincel por toda la superficie. Tendré que ir aplicándola por partes, ya que esta pieza es tan pequeña que no podría sujetarla y pintarla al mismo tiempo con ningún sistema. Y una vez pintada completamente de negro y dejada secar, por supuesto, aplicaremos Gunmetal con un poquito de negro, utilizando para ello un pincel seco, como por ejemplo este Dry Brush del número 2 de Aptylum 502. Como veis, esta mezcla que he hecho de Gunmetal y negro es muy oscura y podríamos exagerar un poco más las luces añadiendo la mezcla más Gunmetal. A la hora de una capa base para la madera, el color Waffen Brown se adapta perfectamente al color prototípico de este tipo de armas soviéticas. Y aunque aquí veis que voy a pintar la culata, decidí cortarla para darle un toque al arma un poco más guerrillero.
Así que tras unir todas las piezas, aquí tenéis el resultado final de esta figura, que espero que os guste mucho. Y una vez dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo.